Empecemos entonces con la clase número 1, Introducción al ciclo de compresión de vapor. En la primera parte de la materia se estudia el ciclo estándar de compresión de vapor eh, y las modificaciones que se le pueden hacer a este ciclo para mejorar su rendimiento. Vamos a ver cada clase, vamos a analizar un nuevo dispositivo que se le añade al ciclo estándar, al ciclo básico, y vamos a ver cómo afecta este dispositivo en el rendimiento de este ciclo. Y ya para el segundo parcial se estudia otro tema que se llama ciclometría. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es un espacio refrigerado. Un espacio refrigerado es el sitio donde la temperatura es menor que la que el medio que lo rodea. Ese es el objetivo de la refrigeración, ¿no? Crear un espacio refrigerado donde la temperatura sea menor que la del medio ambiente inmediato. Es un sistema termodinámico cerrado, es un ciclo del espacio. Intercambia calor con el medio ambiente inmediato. Intercambia calor de dos formas. Pueden pensar en una heladera. ¿Cómo puede intercambiar calor una heladera? Cuando ustedes introducen cualquier producto que está a mayor temperatura, lo dejan dentro de su heladera, va a intercambiar calor hasta que estén en equilibrio, hasta que el producto alcance la temperatura interna del espacio refrigerado. Esa es una de las formas de intercambio de calor. Se puede decir que de alguna manera ese intercambio de calor tiene límite, porque lo que estamos introduciendo va a llegar a un equilibrio en algún momento con el espacio refrigerado. Otra forma de intercambio de calor que es no deseada es a través de las paredes de la heladera. La heladera puede intercambiar calor con el medio ambiente inmediato, y este intercambio de calor es no deseado porque interfiere en el rendimiento de nuestro espacio refrigerado. Nosotros tenemos que evitar ese intercambio de calor porque hace que nuestro ciclo sea menos efectivo, menos eficiente o que consuma mucho más trabajo para lograr esa temperatura de refrigeración deseada. Para evitar ese intercambio de calor con el medio ambiente inmediato, se rodea al espacio refrigerado, puede ser una heladera, de un aislante térmico. Un aislante térmico es una sustancia que rodea el espacio refrigerado y reduce al mínimo ese intercambio de calor. Los aislantes térmicos son materiales que tienen baja conductividad térmica, baja, casi nula conductividad térmica, que ayudan a mantener una temperatura deseada en un determinado espacio. Eh, Hay diferentes tipos de aislantes térmicos, pues varían dependiendo si queremos trabajar con temperaturas altas. En el caso de los hornos, para trabajar con temperaturas altas se utilizan las conocidas lanas de vidrio. Y también hay otros materiales especiales para la refrigeración, como el poliuretano, por ejemplo. Ese es el objetivo entonces del aislante térmico: evitar el intercambio de calor del espacio refrigerado con el medio ambiente inmediato. No lo llega a reducir a cero, eso es, bueno, en la práctica imposible y es antieconómico, pero sí lo reduce a un número casi nulo, que es suficiente para efectos prácticos. Otro concepto importante es el de temperatura de diseño. La temperatura de diseño es la temperatura a la que se requiere llegar y mantener en el espacio refrigerado. Un refrigerante es un medio de transmisión de calor que absorbe calor al evaporarse a baja temperatura y lo cede al condensarse a alta temperatura. Bueno, el refrigerante es como nuestro vehículo, es el que lleva la temperatura desde nuestro espacio refrigerado hasta el medio ambiente inmediato, expulsa el calor que hay en el espacio refrigerado. Eh, Nuestro refrigerante es como estas líneas que se mueven, pueden ver que cambia de color, eso simboliza que hay un cambio de temperatura. Cuando pasa por por el evaporador, nuestro refrigerante está a baja temperatura y es capaz de absorber calor.
En esta parte del ciclo, desde la válvula hasta la admisión del compresor, es decir, cuando pasa por el evaporador, la temperatura tiene que ser menor que la temperatura de diseño. Debe ser menor, ¿para qué? Para que logre absorber calor. Si la temperatura en el evaporador es mayor que la temperatura de diseño, esa no va a ser nuestra temperatura de diseño real. ¿Por qué? Porque el flujo de calor no va a ser el deseado. No vamos a absorber calor si la temperatura del evaporador es mayor que la de diseño. Entonces, para que sea capaz de absorber calor, tiene que ser menor. Y para expulsar ese calor, que el calor, el ciclo lo expulsa a través del condensador, el refrigerante tiene que estar a temperatura mayor que el ambiente, porque el calor lo expulsa al medio ambiente inmediato. Entonces, esa temperatura del condensador debe ser mayor para que el flujo de calor sea el deseado, es decir, vaya del condensador al medio ambiente inmediato. Eso, cuando explique en un momento en detalle el ciclo, se va a entender un poco mejor. Y bueno, lo que logra ese intercambio de calor es el refrigerante, es el mensajero, es el que lleva el calor a través del ciclo y se encarga de absorberlo en el espacio refrigerado y expulsarlo en el condensador. Bueno, los refrigerantes pueden estar en diferentes estados. Puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Cuando el refrigerante está en estado sólido es capaz de cambiar de temperatura y cambiar de fase, pero existen inconvenientes con la evacuación del refrigerante, porque solo se puede utilizar, pensemos en el hielo. ¿Qué pasa cuando tenemos un termo con hielo? Cambia de temperatura, cambia de fase, y una vez cambia de fase y se iguala a la temperatura del líquido, ya no es capaz de seguir intercambiando calor, tenemos que cambiar la carga de hielo por una nueva. Entonces, ese es un inconveniente práctico, técnico, que se solucionó con los refrigerantes líquidos. Un refrigerante líquido también es capaz de cambiar de temperatura y cambiar de fase. En el caso de los refrigerantes gaseosos, son capaces de intercambiar de temperatura. Nosotros vamos a utilizar refrigerantes líquidos porque son capaces de funcionar sin estar cambiándolo constantemente. ¿Por qué? Porque se pueden cargar en un ciclo, cambiar de fase de vapor a líquido y de líquido a vapor, sin estar interfiriendo mucho tiempo, cambiando la carga, a no ser que hayan fugas. Eso no sucede con los refrigerantes sólidos, porque cuando se solidifican dejan de circular y entonces no se pueden utilizar en un ciclo. No se utilizan gaseosos generalmente, sí se usan en algunos casos, por ejemplo en la refrigeración de los aviones para refrigerar el espacio interno de los aviones, se utiliza aire o agua en raros casos, pero generalmente aire. No se utilizan refrigerantes gaseosos en heladeras, en cámaras frigoríficas, porque no son capaces de cambiar de fase. Y el mayor intercambio de calor ocurre durante el cambio de fase. Durante el cambio de fase es donde se absorbe la mayor cantidad de calor. Entonces es importante que nuestro refrigerante sea capaz de cambiar de fase, porque de esta manera va a ser capaz de intercambiar más calor. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, en interrumpirme, no hay problema. Algunos métodos de refrigeración son la elevación de la temperatura de un refrigerante. Bueno, esto se conoce como calor sensible, esa es su ecuación, ¿no? Este método es sencillo, es simplemente poner en contacto un refrigerante o cualquier sustancia que esté a baja temperatura con un elemento que esté a alta temperatura. Puede ser, por ejemplo, cuando mezclamos agua fría con agua caliente, estamos elevando la temperatura del agua fría con el agua caliente. Esa es la idea principal de este método sencillo. El cambio de fase, que como les decía, durante el cambio de fase es donde ocurre el mayor intercambio de calor, esa es la ecuación, ya la conocemos.
es la de calor latente. Y bueno, como ya vimos, hay tres cambios de fases, de sólido a líquido, cuando utilizamos hielo, de líquido a vapor, cuando usamos refrigerantes líquidos, como el refrigerante 12, que es el que vamos a utilizar para los cálculos. Las tablas que vamos a usar son las del refrigerante 12, freón 12. Y en el caso del hielo seco, que pasa directamente de sólido a vapor. Otro método es la expansión de un líquido. Esta forma de refrigerar no tiene mucha importancia práctica porque no se logran grandes resultados, no se logra absorber mucho calor con la expansión de un líquido. Se puede ver en este gráfico, aquí lo vamos a ver. Recuerdan, ¿no? Diagrama, esto es un diagrama temperatura-entropía. Bueno, imaginemos que tenemos un líquido, esta es la parte de los líquidos subenfriados, la zona de líquido subenfriado, dentro de la campana la mezcla, y en esta parte el vapor saturado, el vapor recalentado. Esta es la línea de vapor saturado y esta es la línea del líquido saturado. Bueno, imaginemos que tenemos un líquido subenfriado en el punto 1 y lo expandimos, es decir, bajamos su presión hasta el punto 2, manteniendo en el mismo estado de subenfriamiento. Vemos que la variación de temperatura de 1 a 2 sería este diferencial. Es pequeño, es insignificante, y hay que tomar en cuenta que el diagrama no está a escala también. Ahora imaginemos que vamos a expandir un líquido a la misma presión, pero desde la línea, desde el punto de líquido saturado seco. Y vamos a expandirlo hasta la zona de mezcla a la misma presión que el punto anterior. Estas son las líneas de presión, recuerden, ¿no? Estas son las líneas de presión. Bueno, vamos a expandirlo desde este punto hasta la misma presión. ¿Ven cómo varía mucho más el diferencial de temperatura cuando expandimos a zona de mezclas? Es decir, cuando hay cambio de fase. Aquí se ve lo que les decía anteriormente, que durante el cambio de fase es donde se pone en juego la mayor cantidad de intercambio de calor. Bueno, si expandimos desde líquido saturado seco hasta la zona de mezcla, es notorio casi el triple. No está a escala el diagrama, pero visualmente se ve que es casi el triple de la diferencia de temperaturas. Lo mismo expandir desde subenfriado hasta una zona de mezcla, ¿no? Hay mucho más diferencial de temperatura, mucho más intercambio de calor. Bueno, y lo que quería mostrar acá era que la expansión de un líquido sin cambio de fase carece de importancia práctica en la refrigeración, pero sí es un método, porque sí existe diferencia de temperatura. Bueno, vamos a recordar un poco el ciclo de Carnot, seguramente lo vieron en termodinámica. El ciclo de Carnot está compuesto por dos intercambiadores de calor, un compresor y una turbina. En teoría lo que busca el ciclo de Carnot es transformar energía calorífica en trabajo mecánico, es decir, transformar calor en trabajo mecánico. El ciclo de Carnot es un ciclo ideal, nunca se logró poner en práctica por algunas limitantes en su funcionamiento. Pero la idea de este ciclo era absorber calor acá a través de este intercambiador, del condensador, pasar por una turbina, generar trabajo mecánico que puede ser aprovechado de otra manera, y el excedente de calor cederlo. Comprimir nuevamente nuestro fluido, el que circula por el ciclo, calentarlo y empezar de nuevo el ciclo. Este ciclo nunca se llevó a la práctica porque tenía algunas limitaciones en la compresión, que se hicieron algunas modificaciones. Si recuerdan, el ciclo de Rankine es con una bomba hidráulica y el ingreso a esa bomba para la compresión
es es líquido saturado seco, porque a la bomba hidráulica no puede entrar vapor. Y aquí ingresa el fluido en zona de mezcla. Pero bueno, solamente es importante recordar a grandes rasgos cómo funcionaba este ciclo, ¿no? Entonces absorbía calor en este punto, generaba trabajo, cedía el excedente de calor en este punto y se comprimía de nuevo para empezar el ciclo. A nosotros lo que nos interesa analizar es el funcionamiento del ciclo inverso de Carnot. Aquí inicia el estudio de los ciclos de refrigeración. Si bien este ciclo tampoco se pudo llevar a la práctica por algunos cambios que fueron necesarios hacerle, es aquí donde empieza prácticamente la idea de refrigeración con un ciclo de compresión. Este ciclo tiene 4 componentes: un condensador, un evaporador, ambos son intercambiadores de calor, un compresor y una turbina. A diferencia del ciclo de Carnot, el ciclo inverso consume trabajo mecánico y el objetivo de este ciclo no es generar trabajo, sino más bien absorber calor de un foco frío y cederlo a un foco caliente. Absorbe calor a través del evaporador y lo cede a través del condensador. Este es el diagrama temperatura-entropía. Vemos que el punto 1 es zona de mezcla. Perdón. Sí, el punto 1 es zona de mezcla. Ingresa al compresor, se comprime hasta vapor saturado seco. El punto 2 es vapor saturado seco, ingresa al condensador, cede calor en el condensador y sale del condensador como líquido saturado seco, se expande en la turbina. En teoría, la idea era que la turbina, la expansión en la turbina, genere el trabajo necesario para alimentar el funcionamiento del compresor. Pero vamos a ver que esto no se pudo lograr por algunas razones prácticas. Bueno, se expandía el líquido en la turbina, generaba trabajo, alimentaba ese trabajo al compresor, salía como mezcla, y aquí es donde sucede el efecto que nosotros queremos lograr, el efecto útil, la refrigeración en el evaporador. Aquí se absorbe el calor, absorbía el calor en el evaporador y salía como mezcla. Ese es el funcionamiento del ciclo inverso de Carnot. Y el objetivo, nuevamente lo repito, es absorber calor de un foco frío y cederlo a un foco caliente. Bueno, como les decía, se hicieron 2 modificaciones prácticas para que este ciclo funcione. Y con esas 2 modificaciones se conoce ahora el ciclo como ciclo de compresión de vapor. Más adelante vamos a seguir modificando el ciclo de compresión de vapor, pero con el objetivo de mejorar el rendimiento. Estas 2 modificaciones son básicas y necesarias para el funcionamiento. Si no se hubieran hecho estas 2 modificaciones, hubiera sido mucho más complicado poner en práctica un ciclo de refrigeración. Bueno, la primera modificación que se hace, si podemos ver, este de la izquierda es el diagrama del ciclo inverso de Carnot, y aquí a la derecha tenemos, para visualizar la modificación, un diagrama de un ciclo de compresión. Con una de las modificaciones, solamente la primera modificación se ve en este diagrama. Esa modificación es que el punto 1 ya no es mezcla, si lo ven. Ya no está nuestra sustancia en estado de mezcla, está como vapor saturado seco. En este punto es donde ingresaba el compresor, aquí lo podemos ver, que era el ingreso al compresor. Se prefiere que la sustancia ingrese al compresor como vapor saturado seco y no como mezcla. ¿Por qué? Esto se llama compresión. Si la sustancia ingresa como mezcla, al compresor se llama compresión húmeda. Si ingresa como vapor saturado seco o como vapor recalentado, se llama compresión seca. Se prefiere la compresión seca por razones prácticas. La principal es alargar la vida útil del compresor. ¿Por qué? Si ingresa líquido a nuestro compresor, el líquido puede dañar las válvulas de admisión o de escape. Son las 2 válvulas de un compresor, la de admisión y la de escape.
o puede arrastrar el lubricante y acelerar el desgaste del compresor. Recordemos que el lubricante tiene como objetivo reducir la fricción. En este caso, si tenemos un compresor con pistón y émbolo, entre el pistón y las paredes, ¿no?, del compresor. Entonces, en síntesis, se trabaja con compresión seca, es decir, con una sustancia que entre como vapor al compresor, para alargar la vida útil y para que funcione sin problemas nuestro compresor, por esos motivos que acabo de mencionar. Pero esto tuvo un costo. Vemos que nuestro diagrama ya no es cuadrado, y el refrigerante ya no sale obviamente como vapor saturado seco, sino más bien como vapor recalentado. Este triángulo que se ve a rayas se conoce como triángulo de recalentamiento y representa el trabajo mecánico excedente que hay que hacer para llevar la sustancia hasta la zona de recalentamiento. Nosotros sabemos que comprimir un vapor recalentado consume más trabajo que comprimir un vapor que comienza en zona de mezcla y termina en vapor saturado. Entonces eso es trabajo mecánico excedente que hay que suministrar al ciclo para que logre la compresión. Ese trabajo mecánico excedente que consume el ciclo está totalmente justificado porque se alarga la vida útil del compresor, evitando los daños que mencioné anteriormente. Bueno, esa es la primera modificación. La segunda modificación es cambiar la turbina por una válvula de expansión en nuestro ciclo. Bueno, se cambió la turbina por una válvula, primero porque el trabajo que se puede recuperar entre el punto 3 y el punto 4, por la diferencia de temperaturas que hay entre el foco caliente y el frío, ese trabajo que se puede recuperar es una mínima porción de lo que consume el compresor. Entonces no estaba justificado utilizar una turbina. Otra razón es que una turbina haría que el ciclo sea más costoso y nuestros equipos más pesados y que requieran mayor mantenimiento. Entonces, por esas razones y porque el trabajo mecánico era solamente una pequeña porción, lo que se producía de trabajo era una porción de lo que consumía el compresor, entonces no justificaba usar una turbina. Pero es necesario hacer la expansión de la sustancia, que se produzca la expansión, es decir, que baje la presión, y para eso se usa una válvula. Así quedaría entonces el ciclo de compresión de vapor, el ciclo estándar, con 4 componentes: 2 intercambiadores de calor, un condensador que cede calor, un evaporador que absorbe calor, un compresor y una válvula de expansión. El compresor, recordemos que eleva la presión y la válvula disminuye la presión, ¿no? Este sería el diagrama temperatura-entropía de este ciclo estándar. El punto 1 es vapor saturado seco, ingresa al compresor, se comprime hasta el punto 2, que es vapor recalentado, ingresa al condensador, cede calor, sale del condensador como líquido saturado seco, en el punto 3. Se expande a través de la válvula, vemos que la línea es punteada porque recordemos que los procesos en las válvulas son irreversibles, ¿no? Entonces esa irreversibilidad se simboliza con líneas punteadas. Aparte de eso, el proceso al ser irreversible ya no es isoentrópico. Vemos que el proceso en el compresor es isoentrópico. Nosotros asumimos que es isoentrópico para simplificar los cálculos. No se sacrifica mucha precisión, ¿no?, a la hora si asumimos esto, pero eso tampoco es cierto, ¿no? No llega a ser isoentrópico en la realidad. No llega a ser totalmente reversible un ciclo, una compresión, pero no se sacrifica mucha precisión y se simplifican los cálculos. En la válvula no, sabemos que los procesos son irreversibles. Aparte de eso, isoentálpicos, ¿no? Son conceptos de termodinámica.
Ese sería entonces el diagrama temperatura-entropía para este ciclo. Bueno, vamos a hacer un análisis de la primera ley para cada componente. Empezamos con el compresor. Esa era la primera ley de termodinámica, si la recuerdan. Variación de calor menos variación de trabajo igual a diferencial de entalpía más diferencial de energía cinética más diferencial de energía potencial. Bueno, asumiendo que no hay variaciones de energía cinética ni potencial, la ecuación se reduce a eso. En el caso del compresor, asumimos que es adiabático, porque estamos asumiendo que es un proceso real y un proceso reversible, por lo tanto isoentálpico, también es adiabático. Y bueno, despejando el trabajo de compresión, quedaría igual a entalpía 1 menos entalpía 2. Así quedaría el balance en el compresor. Para el condensador es un intercambiador de calor, entonces no existe trabajo en ese componente. Asumimos que no hay variación de energía cinética ni potencial. Entonces nuestro balance quedaría calor, intercambio de calor, igual a entalpía 3 menos entalpía 2. Entalpía de salida menos entalpía de entrada. Para la válvula. En la válvula no hay intercambio de calor, no hay trabajo mecánico. Depreciamos la variación de energía cinética y potencial. Entonces nos queda diferencial de entalpía igual a 0. Es decir, entalpía de entrada igual a entalpía de salida. Es un proceso isoentálpico. Y por último, para el evaporador, que es donde sucede el efecto útil, el efecto buscado, que es refrigerar, absorber calor del foco frío. El evaporador es también un intercambiador de calor, no existe trabajo mecánico en este componente y también no vamos a tomar en cuenta las variaciones de energía cinética y potencial. Nuestro balance quedaría de esa manera. Calor igual a la diferencia entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada. En este caso, entalpía 1 menos entalpía 4. Eso se conoce como efecto refrigerante. El efecto refrigerante es la cantidad de calor absorbida en el evaporador por unidad de masa. Es decir, es la capacidad de absorber calor. Esa es la ecuación. En este caso, efecto refrigerante igual a entalpía 1 menos entalpía 4. Es decir, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Sus unidades son kilocalorías sobre kilogramo. Otro concepto importante es el de capacidad de refrigeración. La capacidad de refrigeración es la cantidad de calor extraída por unidad de tiempo. Su ecuación es flujo másico por efecto refrigerante. Sus unidades son kilocalorías por minuto. Una unidad importante en la refrigeración es la tonelada de refrigeración, que es equivalente a 50,4 kilocalorías por minuto. Este factor para hacer conversiones lo vamos a utilizar en algunos ejercicios. El trabajo es la cantidad de energía que se le debe suministrar al compresor para que se eleve la presión del refrigerante. Para nuestro ciclo de compresión, vimos que era igual a la entalpía 1 menos la entalpía 2. Sus unidades también son kilocalorías por kilogramo. La potencia es la energía suministrada al compresor por unidad de tiempo y es igual a flujo másico por trabajo de compresión. Sus unidades son kilocalorías por minuto. El coeficiente de operación es el cociente del efecto refrigerante por el trabajo de compresión. Este coeficiente indica la efectividad del sistema, es decir, el calor que se logró extraer sobre el gasto de energía. Es un concepto similar al de rendimiento que usamos para algunos equipos como las turbinas en termodinámica, pero en este caso se conoce con el nombre de coeficiente de operación porque
Era necesario diferenciarlos porque el rendimiento varía de 0 a 1, ¿no? Si lo recuerdan, de 0 a 100%. En este caso no, tiene valores mayores a 1. Vamos a ver en los cálculos que es así. Por eso era necesario utilizar otro nombre, para no confundirse con ese tema del valor del rendimiento. Pero la idea es la misma, eh, medir la efectividad del sistema. Y bueno, eso se hace usando la relación entre el efecto útil y la entrada de energía, que en este caso es trabajo mecánico, y la refrigeración es el efecto útil. La ecuación para el coeficiente de operación, entonces, es la relación entre efecto refrigerante y valor absoluto de trabajo de compresión. Esta ecuación se utiliza para ciclos simples, donde el flujo másico es igual tanto en el evaporador como en el compresor. Generalmente utilizamos esta del medio porque en varios casos, el flujo másico, la cantidad de refrigerante que circula por el evaporador, no es la misma que la que circula por el compresor. Entonces es necesario tomar en cuenta el flujo másico que circula por cada uno a la hora de calcular el rendimiento o el coeficiente de operación. Otra ecuación para determinarlo es capacidad de refrigeración por potencia, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que flujo másico por efecto refrigerante y flujo másico por trabajo de compresión, que es igual a potencia. Y bueno, aquí en esta ecuación del medio falta el símbolo de valor absoluto. Pero lo que vamos a usar en los ciclos es el diagrama presión-entalpía. Es una campana un poco inclinada. Estas son las líneas de referencia. Esta es la línea de temperatura constante, la de entropía constante, la de volumen específico constante. Acá está el punto crítico, la línea de líquido saturado seco, la línea de vapor saturado seco. Dentro de la campana la zona de mezcla, a la izquierda la zona de líquido subenfriado y a la derecha la de vapor recalentado. Si se corta, volvemos a ingresar, por favor. Ese es el diagrama presión-entalpía para un ciclo estándar. El punto 1 es vapor saturado seco. La compresión, que es isentrópica, esa es la línea de entropía constante. El punto 2, que es vapor recalentado. El punto 3, líquido saturado seco. El punto 4, aquí la expansión, a esta línea de expansión le faltó que sea punteada, ¿no? Tiene que ser segmentada la línea porque es un proceso irreversible, la expansión en nuestro caso porque usamos una válvula. Bueno, continuamos. Les decía que esta línea tenía que ser segmentada porque el proceso en la válvula es irreversible y para simbolizar procesos irreversibles nosotros usamos líneas segmentadas, ¿no? Estos son los 4 procesos del ciclo: la evaporación, compresión, condensación y expansión. Estos son los flujos de calor, ¿no? Les decía que en el evaporador se absorbe calor, en el condensador se cede calor y a través del compresor se suministra el trabajo mecánico necesario para el funcionamiento del sistema. El compresor se conoce como el corazón del ciclo porque es el que se encarga de elevar la presión y hacer que el refrigerante se mantenga en circulación, ¿no? En el ciclo. Estas son algunas diferencias estándar de temperatura. Si bien no es una ley, es una referencia práctica para resolver ejercicios. En algunos casos les puede dar, por ejemplo, temperatura de diseño, y ustedes no pueden hacer cálculos con temperatura de diseño. Tienen que trabajar con una temperatura del evaporador, y si no les dice nada sobre esa diferencia entre la temperatura de diseño y la del evaporador, nosotros asumimos que es igual a 10 grados centígrados. Si nosotros despejamos temperatura de evaporación del evaporador y mandamos este 10 a la izquierda, la ecuación quedaría temperatura del evaporador igual a temperatura de diseño menos 10 grados centígrados, que es lo que les decía al inicio, ¿no?
esa temperatura del evaporador tiene que ser menor a la temperatura de diseño. En este caso, según esta ecuación, va a ser menor en 10 grados, ¿no? Va a ser 10 grados centígrados menor que la temperatura de diseño. Tiene que ser menor la temperatura del evaporador para que sea capaz de absorber calor, es decir, para que el flujo de calor sea el que nosotros queremos. El calor vaya del espacio refrigerado, del foco frío, hacia el refrigerante del evaporador. Otra ecuación es temperatura de compresión menos temperatura ambiente igual a 10 grados centígrados. La temperatura del compresor tiene que ser mayor que la temperatura ambiente, en este caso mayor en 10 grados centígrados, 10 grados centígrados mayor, para que el flujo de calor sea también el deseado. Es decir, el calor vaya desde el refrigerante, en el condensador, hacia el foco caliente, que es, en la mayoría de los casos, es el medio ambiente inmediato, ¿no? Es decir, tenemos que lograr temperaturas mayor a la del medio ambiente inmediato para que el flujo de calor sea el deseado. El calor vaya del refrigerante al foco caliente. Y bueno, estas diferencias de temperatura se suelen utilizar en los cálculos. No es una ley que hay que seguir siempre a la hora de diseñar una cámara frigorífica o un equipo de refrigeración. No siempre la diferencia va a ser 10 grados centígrados, pero sí es un estándar práctico que se suele utilizar y que utilizamos en una materia cuando el problema nos dé temperatura de diseño o temperatura ambiente. Nosotros no podemos trabajar con esas temperaturas, tenemos que trabajar con la del condensador y la del evaporador. Bueno, si no tienen ninguna pregunta sobre los conceptos, vamos a resolver un ejercicio sencillo para terminar la clase de hoy. Bueno, parece que no hay dudas. Comencemos entonces con el ejercicio. Dice lo siguiente, en el siguiente ciclo estándar de compresión de vapor se tiene freón 12 a 9,3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y título 0, que luego se expande adiabáticamente hasta 1,35. Nos pide determinar el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Bueno, nuestros ciclos generalmente este ciclo estándar tiene dos presiones, la presión alta y la presión baja del sistema. La presión alta, que es la de 9,3, siempre va a estar entre la salida del compresor, porque el compresor eleva la presión, y la entrada a la válvula de expansión, porque la válvula reduce la presión. Entonces, esa presión de 9,3, nosotros sabemos que va a estar entre la salida del compresor y la entrada a la válvula. La presión baja del sistema, que en este caso es 1,35, siempre va a estar entre la salida de la válvula y la entrada al compresor, porque la válvula se encarga de reducir la presión, de estrangular a través del estrangulamiento, y el compresor eleva la presión. Entonces la presión baja está entre la salida de la válvula y la entrada al compresor. Bueno, si recordamos el diagrama presión-entalpía, vemos que el estado 1 es vapor saturado seco. A la presión de 9,3, perdón, a la presión de 1,35, que es la presión baja del sistema, es la presión se conoce como presión del evaporador, y la presión alta como presión del condensador. Entonces el estado 1 es vapor saturado seco a la presión del evaporador, a la presión de 1,35 en este caso. Nos pide determinar el efecto refrigerante. Recordemos que el efecto refrigerante es la diferencia entre la entalpía de salida y de entrada del evaporador, en este caso entalpía 1 menos entalpía 4. El trabajo de compresión, que es la diferencia entre la entalpía de entrada y la de salida, que en este caso es entalpía 1 menos entalpía 2. Y el coeficiente de operación, que para este caso se puede utilizar esta ecuación de efecto refrigerante sobre valor absoluto de trabajo de compresión. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de refrigerante está pasando por el evaporador y por el compresor. Es un ciclo sencillo. Bueno, como les decía, para el estado 1 sabemos que es vapor saturado seco, con título 1, siempre sale del evaporador
como vapor saturado seco. Por eso sabemos que el título es 1. Y siempre el refrigerante sale del condensador como líquido saturado seco. Por eso vamos a saber en este estado que el título es 0. Bueno, entonces para el estado 1 conocemos la presión y sabemos que el refrigerante sale del evaporador con título 1, es decir, como vapor saturado seco. La presión es 1,35. Esta es una tabla de freón saturado. Se las pasé a Classroom. Ubicamos la presión y leemos la entalpía del vapor saturado seco. Entonces, ahí estaría la presión y esta sería la entalpía del vapor saturado seco. Con eso queda definido el estado 1. La entalpía del estado 1 es 42,33. También nos interesa leer el valor de la entropía porque en este estado el refrigerante ingresa al compresor. Recordemos que el compresor, en el compresor el proceso es isoentrópico. Entonces la entropía 2 va a ser igual a la entropía 1. Bien, ya estamos en el estado 2. Estamos en vapor recalentado, la salida del compresor. Para ese estado conocemos la presión y sabemos que en el compresor el proceso es isoentrópico. Entonces, la entropía se mantiene constante. Esta línea, un poco inclinada, representa que la entropía es constante, ¿no? Para determinar la entalpía de la salida de un compresor a la salida del compresor, en este caso del estado 2, hay dos métodos. El más sencillo y el que vamos a usar todas las clases es usando este diagrama presión-entalpía, que también se los pasé. El otro método es interpolando con la tabla de freón recalentado, pero ese método demanda más tiempo y es más complicado y bueno, es más preciso, pero vamos a ver que la precisión que sacrificamos acá es insignificante. La presión de entrada era 1,35, acá están los valores de la presión, es un diagrama presión-entalpía, entonces acá está en las líneas horizontales el valor de la entalpía y en la vertical las presiones. El estado 1, ubicamos el estado 1, esta es la campana, no sé si se logra ver, la campana del diagrama, y aquí estaría la línea de vapor saturado seco. A esa presión sería en ese punto, ese sería el estado 1. Como la entropía se mantiene constante, que en este caso era 0,16988, aquí están los valores de entropía constante, ¿no? Son las líneas un poco inclinadas. Aquí está el valor de 0,16 y acá el valor de 0,17. No sé si se logra ver. Aquí está 0,15, 0,18, 0,19 y bueno, así sucesivamente. Esa sería una línea de entropía constante entonces. Tenemos que trazar una línea de entropía constante hasta el valor de la presión de salida del compresor. En este caso es 9,3. Aquí está el valor de 8 y aquí el valor de 10. Entonces, en medio de esos dos valores estará el valor de 9,3. En este punto va a estar el estado 2. Es un vapor recalentado. Y bueno, ahora que ubicamos el estado 2, trazamos una línea vertical y podemos leer el valor de la entalpía. Aquí está el valor de 40, 50, 60, ¿no? Y entre cada valor, entre cada 10, entre 40 y 50, hay 20 líneas pequeñas, 20 líneas que están juntitas. Igual entre 50 y 60 hay 20 líneas. Entonces, cada línea representa 0,5 y avanza 0,5 el valor de la entalpía. Si hay dos líneas después de 40, entonces la entalpía es 41. En este caso, según lo que vemos, cae justamente en 50. Entonces, para nosotros la entalpía 2 va a ser 50, ¿no? Si alguno lee 50,5 o 51 o 49, igual va a estar bien los cálculos. No se requiere tanta precisión, el ingeniero no es tan exigente en ese tema, ¿no? Tampoco van a leer 45, por ejemplo. Ya si ponen que la entalpía 2 es 45, ya sí les va a poner mal, en caso de que pregunte los cálculos, ¿no?
Bueno, para nosotros la entalpía de 2 va a ser 50. La otra manera de calcular esa entalpía es interpolando, pero las tablas de recalentamiento generalmente no están completas en el tema de la presión. Hay mucha diferencia entre valores, en este caso tenemos de 7,03 y de 9,84. Entonces vamos a tener que hacer una interpolación doble. Primero vamos a trabajar con la presión de 7,03, que es la presión inferior a 9,3. La presión más cercana que hay en la tabla a nuestro valor real. Bueno, trabajamos con 7,03 primero, ubicamos las entropías, nuestra entropía es 0,16989. Entonces ubicamos una que sea menor y otra que sea mayor. La menor es 0,16380 y la mayor 0,18452, ¿no? Leemos la entalpía que le corresponde a cada valor de entropía y hacemos la interpolación. Este es nuestro valor de entropía, el que está con rojo. Interpolando, obtenemos que la entalpía para ese valor de entropía y esta presión es de 49,32. Hacemos lo mismo con la presión más alta, más cercana a nuestro valor real. Ubicamos el valor de entropía, que es dos valores de entropía, uno menor y otro mayor, leemos sus entalpías y hacemos la interpolación, ¿no? Para la presión de 9,84, esa es la entropía. La entalpía, perdón, 50,79. Y bueno, ahora sí utilizamos nuestra presión real, que es 9,3. Para la presión de 7,03, nuestra entalpía es 49,32. Ya lo vimos acá. Para la presión de 9,84, nuestra entalpía es de 50,79. Entonces, este es nuestro valor real, 9,3. Interpolamos. Y obtenemos que la entalpía es 50,5. ¿No? Vemos que no sacrificamos tanta precisión y nos ahorramos todo este proceso de interpolación doble que consume mucho tiempo y generalmente el examen es relativamente corto en cuestión de tiempo, entonces no justifica que perdamos tanto tiempo interpolando. Por eso se utiliza el diagrama, mucho más directo, para determinar el valor de entalpía en vapor recalentado. Bueno, con eso queda definido entonces el estado 2. Vamos al estado 3. Volvemos a ver nuestro diagrama presión-entalpía. El estado 3 es líquido saturado seco. Entonces, a la presión alta, que es la presión de 9,3, entonces el título es 0. Entramos a la tabla, ubicamos la presión, 9,27, esa es muy cercana, nos va a servir. Y leemos la entalpía del líquido saturado seco, es 17,28. Con eso queda definido el estado 3. Ahora vamos al estado 4, que es el último estado. Luego de la expansión, la presión se reduce, en este caso hasta 1,35. Los procesos de la válvula son isoentálpicos, entonces la entalpía 4 es igual a la entalpía 3, es 17,28 en este caso. Con eso quedan definidos los 4 estados y ya podemos responder a lo que nos pedía el enunciado. Lo primero que nos pedía era efecto refrigerante, que vimos que en este caso era la diferencia entre la entalpía 1 y la 4. El efecto refrigerante es 25,05. El trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 2, ¿no? En este caso es menos 7,67. Está bien que sea negativo. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo trabajo mecánico, no generando trabajo mecánico. Entonces, ese valor tiene que ser negativo. Y por último, el coeficiente de operación, que es igual al efecto refrigerante sobre el valor absoluto del trabajo de compresión. En este caso es 3,27. Es un valor medio, un valor relativamente estándar, se podría decir. El de 3,27. Ese sería el coeficiente de operación. Y con eso terminamos el ejercicio de hoy y concluye la clase de hoy.